A continuación, quiero presentar a nuestro querido y respetado Max Hernández, quien fue vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y es nuestro maestro y analista didacta en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Y presentará su ponencia, cuyo título es Intimidad, de la intimidad. Bueno, empiezo agradeciendo en las personas de María Pía Costa y María Paz de la Puente al comité organizador que me permite compartir esta mesa en la que 3 practicantes del psicoanálisis en lenguas latinas nos estamos encontrando. He puesto de título a mi ponencia de la intimidad, con sobriedad ciceroniana, aunque me temo que Álvaro Rey de Castro diga que es con vanidad ciceroniana. La raíz latina intus, dentro, está presente en la palabra intimidad, que de acuerdo al diccionario de la Academia, se refiere tanto a la amistad íntima o a la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Ambas acepciones exigen distinguir entre aquello que debe ser íntimo y reservado en una cultura en un determinado momento y aquella zona espiritual íntima y reservada que traducida a nuestro lenguaje sería aquel topos psíquico ignoto. En el primer caso es un asunto sujeto a cambio, en el segundo algo relativamente estable que tiene un espacio, así sea virtual, en lo que estamos habituados a llamar el aparato psíquico. La intimidad es la versión abstracta del adjetivo íntimo, íntima, que designa lo más interior o interno o algo perteneciente o relativo a la intimidad y que aplicado a una amistad denota que es muy estrecha y a un amigo que es alguien muy querido y de gran confianza. En la zona espiritual íntima y reservada de una persona confluyen 2 acepciones del adjetivo, lo más interior o interno, perteneciente o relativo a la intimidad. Esto es el adjetivo íntimo. El étimo intus también está presente en las palabras interno, interior, intrínseco y en el prefijo intra. Interior es un adjetivo que tiene un valor comparativo, mientras que íntimo tiene un valor superlativo, lo cual puede ser útil para adentrarse en el tema. Repito, lo más interior o interno. ¿Cuál es ese lugar del psiquismo? ¿Cuáles son sus contenidos? Hace ya un buen tiempo, en los inicios de nuestra profesión, cuando la teoría estaba en plena construcción, nuestros colegas de entonces hubieran podido responder casi de inmediato a la primera pregunta que ese lugar, ese topos, es el inconsciente, la otra escena. Y a la segunda, dado que el paradigma clínico era que la perversión es el negativo de la neurosis o de la normalidad, habrían dicho que son los contenidos sexuales reprimidos ligados a las zonas erógenas. Años más tarde, cuando el influjo de Melanie Klein llevó a poner énfasis en un par de posiciones enmascaradas por las neurosis, posiciones cuyos nombres indicaban una estirpe psicótica, la respuesta de cajón a la segunda pregunta habría sido que los contenidos del núcleo más íntimo del psiquismo son las fantasías inconscientes y los objetos internos de las pulsiones de vida y de muerte. Sin embargo, más o menos por el mismo tiempo, había quienes habrían dado una respuesta marcada por la impronta del giro lingüístico
que aludiera a aquello que se insinúa en los tropos del lenguaje y que se puede atisbar a través de sus rendijas. Muy poco después, tal vez se habría intentado una respuesta más comprensiva, sirviéndose de las palabras de Hans Löwelt para referirse a aquello que se capta en la densidad primordial del material clínico. Hoy, los datos provenientes de la exploración de los estados borderline, de las patologías narcisistas identitarias, de las secuelas del trauma, de las adicciones y los trastornos del espectro autista parecieran exigir que los límites de la teoría y la técnica se amplíen y profundicen. En el campo así abierto, las preguntas sobre ese lugar del psiquismo, circunscrito por la palabra intimidad, y los contenidos que podemos llamar íntimos en el sentido más radical del término, llevan a ensayar respuestas más tentativas. Si uno, no necesariamente quien les habla, se pone a pensar en el marco de lo que llamamos el psicoanálisis contemporáneo, en esa intimidad radical o en lo que hay en ella, hoy por hoy podría, repito, responder haciendo eco de las palabras de Wilfried Bion, la experiencia de at oneness, o inspirado por Julia Kristeva, cuya revuelta íntima conviene recordar, diría que es aquello que está en las fronteras de lo representable, pensable, imaginable. Hay también quienes, esta vez sí, uno como quien les habla, se referirían a aquello que corresponde a lo que Donald Winnicott denominó con cierto guiño heideggeriano el aposentamiento de la psique en el soma. Hay una nota al pie de página en que trato de esclarecer esto, pero no es necesario. Pareciera entonces que el lugar de la intimidad es aquel que se atisba durante el proceso analítico al adentrarse en los meandros por los que discurren los más tempranos procesos que culminan en la constitución del sujeto y la capacidad de simbolizar. En ese punto, las respuestas siguen senderos divergentes o secretamente convergentes, no lo sé. Seguir esos meandros da acceso a lo sabido no pensado de Christopher Bolas, a las experiencias primitivas de estados corporales que Judith Mitrani plantea que son menos inconscientes que no mentalizadas, es decir, memorias corporales atrapadas en el dominio de lo no pensado, o a los procesos de simbolización primaria que, según René Roussillon, tienen lugar en los inicios de la subjetivación. En lo que sigue, he de enfocarme en estas experiencias cuando se dan en la vida adulta, asumiendo que corresponderían a los procesos auto- y heteropoéticos que anteceden a la constitución del sujeto. Se trataría de una clase de experiencia en la que la realidad psíquica y la realidad externa acaecen en un mismo espacio-tiempo. A estar por lo que se escucha y se lee, estas experiencias están acompañadas de una sensación de unión mente-cuerpo y a la vez de conexión con el mundo externo en su totalidad. Intentaré ubicar esta experiencia en el marco de nuestra teoría. Veamos. Si la experiencia tiene lugar en la dimensión intrapsíquica, uno podría decir, esta vez nuevamente quien les habla, que son vivencias cercanas a aquella sensación de pertenencia al todo, de estar inmerso en un océano, cuando el yo se siente en unión con el universo, lo que Romain Rolland llamó sentimiento oceánico y que Freud pensó que se trataba de un fragmento de la incipiente conciencia infantil prerreflexiva, Sirvenia Verbo, propia de los momentos en que el bebé empieza a diferenciarse de su entorno humano y no humano, es decir, el primitivo sentimiento del yo
que precede a la creación del ego. Uno, es decir, quien les habla, también podría pensar en las vivencias pertenecientes a la experiencia estética que Donald Meltzer y Christopher Bolas coinciden en vincular a la unión primordial de la madre y el bebé. Para Meltzer, representa la solución creativa al conflicto estético que enfrenta el infante en los inicios de su vida ante la belleza y misterio de la madre, si es que consigue superarlo. Se abre entonces una experiencia emocional de la belleza del mundo y su organización. Para Bolas, la experiencia estética recrea un recuerdo muy temprano cuando el reverí era provisto por el cuidado y la atención materna, la amorosa sintonía del ambiente facilitador maternal con los estados iniciales de la psique infantil configura el momento estético en que el bebé es acunado en un espacio virtual y un tiempo sin tiempo. Pero esta experiencia íntima del infante, posibilitada por la madre, ocurre solo si todo va bien. Si los impingements son tolerables y se ha podido salir del solipsismo del narcisismo en la precisa formulación de Roussillon. Pero cuando aparecen las ansiedades primitivas, los terrores sin nombre y la representación de sí mismo y de la madre aún no se han establecido, se produce una paralización de los procesos de subjetivación. En referencia a lo que había mencionado Stefano Bolognini, es en la dimensión patológica que en este momento me estoy centrando. Quisiera situar este conjunto de experiencias no enunciables en el espacio dialógico que es el setting analítico. Hay que tomar en cuenta que esta parálisis se instala en la intimidad intrapsíquica de algunos pacientes y es vivida como un vacío en el centro mismo de su existencia, una falta intolerable en su ser, o como hubiera dicho Ronald Lang, una inseguridad ontológica que lo lleva a encerrarse dentro de sí mismos. En estos casos, al igual que las secuelas de traumas severos, los trastornos identitarios del narcisismo, las depresiones, la psicosomatosis, son la evidencia clínica de fallas en el aposentamiento de la psique en el soma. En tales situaciones, la tarea analítica demanda algo como lo que Mario Bertolini y Francesca Neri han llamado trabajo psicofísico presimbólico. No elaboración, dicen ellos, laborio, es decir, un arduo trabajo. De lo dicho se desprende, uno, que esta zona íntima en la que se da la articulación constitutiva de la psique con el soma es una zona limítrofe entre el infante y la madre. Y dos, que la intimidad intrapsíquica en donde se instalan las fallas en dicho aposentamiento es menos lo más interior o interno que el límite mal consolidado entre dos interioridades. Es decir, la zona íntima es una tierra de nadie y los límites de sí mismo son porosos. Por lo tanto, es lógico que las consecuencias de estas fallas tempranas den lugar a patologías limítrofes. Utilizo esta palabra cuya etimología limis y trophain, es decir, borde y alimentación, recuerda que las guarniciones fronterizas de la Roma imperial buscaban su alimento a ambos lados de la línea de frontera. Voy a interpolar acá, he acortado algo lo que sigue, y lo digo de esta manera. Voy a interpolar una digresión sobre una advertencia sobre el uso de la palabra interno hecha por Alex Tracey en 1941 en plenas controversias de la sociedad británica y un concepto de Jacques Lacan entre los años 60 y 70.
Alex Strachey advertía que al decir interno no siempre queda claro si estamos distinguiendo entre lo que está dentro, lo que es mental y lo que es imaginario, que corremos el riesgo de confundir el mundo interno con el mundo imaginario, un sentimiento con los fenómenos imaginarios que lo acompañan o procesos con fantasías, como por ejemplo identificación con incorporación. Señala que pese a que el uso equívoco de la palabra interno es menos la causa que el síntoma de una dificultad inherente a la naturaleza y estatuto de las fantasías sobre lo que ocurre dentro de nuestros propios cuerpos y los cuerpos de los otros, es de capital importancia distinguir entre las funciones psicológicas y las producciones imaginarias situadas en el interior o en el exterior. El problema estriba en las propias fantasías del analista acerca de lo interno. Jacques Lacan acuñó en los años 1959 y 60 un término, el neologismo extimidad, en francés extimité, una expresión que responde a la lógica, o mejor aún a la topológica, de la cinta de Moebius, en la que se da un continuum entre el adentro y el afuera. Es una suerte de oxímoron que sirve para referirse a una exterioridad íntima y pone en tela de juicio la división a la que estamos tan acostumbrados entre mundo exterior e interioridad psíquica o intimidad. Para Jacques Alain Miller, designa de una manera problemática lo real en lo simbólico. El adjetivo éxtimo indica que lo íntimo sería una suerte de otro, algo así como un cuerpo extraño, un parásito que viene de la afuera. La oposición interno-externo se desestabiliza con este concepto que busca escapar a las dificultades que provienen de situar la psique en la bipartición entre lo interno y lo externo, que no sirve de mucho para ubicar el lugar que ocupa un síntoma o un lapsus, o las zonas con tan alto potencial erógeno en las que la piel se une a la mucosa y donde el adentro y el afuera coalescen, o a la sexualidad, pues en ella la fantasía es un articulador inconsciente entre el objeto y la excitación. Lo íxtimo permite referirse a una conexión, a un quiasma, a una intersección del mundo psíquico interno y el mundo físico externo. Luego de esta digresión referida a las cautelas que propone Strachey y a la topológica de Lacan, me doy cuenta que lo que había dicho acerca de la palabra intimidad, en la que sin embargo está presente de manera implícita su contraparte exterioridad, podría acarrear un uso equívoco de la palabra interno. Tal vez debería hacer un alto para repensar el asunto, pero no teman, no lo voy a hacer. Me contento con señalar que la frontera de la dualidad intimidad-exterioridad se hace permeable, o como dice David Pavón Cuellar, desaparece. Si la exterioridad está como incrustada en la intimidad y la intimidad abierta a la exterioridad, ambas son más bien una extimidad, ya que no existe ni intimidad ni exterioridad. Lo que ha permitido la exploración clínica de las patologías severas, que he agrupado en conjunto bajo el nombre de patologías limítrofes, es reafirmar lo que Freud señaló en una modesta nota al pie de página situada a menudo por Winnicott. En la nota dice que la clausura sobre sí del narcisismo primario es comparable con la del polluelo dentro del huevo, pues en ese estado primordial, total y unitario de la psique en que el sujeto y el objeto son idénticos, incluye como propia la función nutricia de la madre. Los procesos de subjetivación no empiezan desde lo subjetivo, parten de un estado previo a la diferenciación que establece la subjetividad a un estado en el cual ésta adviene.
una condición necesaria para el advenimiento del sujeto es que sea un sujeto para la madre. Ese otro, que el sujeto infantil inexistente aún, no distingue de sí mismo. Es decir, el infante humano, antes de ser sujeto para sí, es sujeto para otro. Muchas veces nos movemos en zonas limítrofes. Por ejemplo, cuando se privilegia alternativamente el límite o la zona que ésta demarca, o se pone el énfasis ora en la línea de demarcación, ora en los desplazamientos. Es por esto que no nos llama la atención que un paciente diga a su analista mujer: me pasa que cuando estoy con X, su esposa, pienso en otras mujeres, y que luego de un silencio continúe con: es lo mismo que pasa con la masturbación, la pornografía o las películas eróticas, y que el analista inicie su interpretación diciéndole: la mujer que está en su deseo, subrayo, en su deseo, se trata de un objeto interno presente en un deseo activado por la transferencia a la analista mujer, o de un deseo en busca de un objeto. Lo que se podría decir es que la mujer de su deseo, o la que él desea, el singular empleado por la analista parece implicar que se refiere a una mujer ideal o a un collage de muchas mujeres, es a la vez objeto y causa del deseo. Pero volvamos a la relativa seguridad del diccionario. Después de haber leído, Claudio, el poema de Drummond, hablar de seguridad del diccionario da un poco de terror. Existe otra acepción del término intimidad que alude a la amistad íntima o aquello que un grupo, especialmente una familia, considera como algo íntimo. El adjetivo íntimo indica cierta cualidad de un vínculo, que es muy estrecho o que se tiene con alguien muy querido y de gran confianza. ¿En qué medida esta acepción de intimidad nos concierne como psicoanalistas? Podría intentar responder pero para intentar responder a esta pregunta quisiera referirla al setting en el que tiene lugar la talking cure, sin olvidar que ese setting y esa talking cure, que empezaron a ser intuidos por Freud en el contexto ibseniano de fines del siglo XIX, como recordaba Lacan, no han permanecido inalterables. Empiezo por lo segundo. Los momentos iniciales del psicoanálisis tuvieron lugar a principios del siglo XX. Cuando el siglo terminaba, el contexto era otro. Acá también abrevio lo que está ahí presente. Las transformaciones sociales, históricas y culturales habían afectado a los individuos de las sociedades occidentales modernas, incluso en lo más íntimo. Como ha señalado Anthony Giddens en 1992, se habían transformado las conductas sexuales, amorosas y eróticas. Las relaciones íntimas ya suponen una igualdad sexual, una igualdad en el plano sexual y emocional. La naturaleza de la intimidad como de la propia identidad cambiaron cuando la democracia llegó a los dominios de la intimidad. Pero ya se estaba incubando un terremoto que alteraría la vieja distinción entre lo público y lo privado, y con ello la noción de intimidad. Paula Sibilia reflexiona sobre la intimidad como espectáculo, la tendencia a exhibir lo que antes se consideraba como íntimo. Se muestra lo íntimo porque es lo que más se valora, pero lo íntimo ha dejado de serlo, porque se ha difuminado la línea que lo separaba de su opuesto, lo público. Mostrarse como sea es la divisa que predomina en nuestra época. Y hoy, en el siglo XXI, el complicado concepto de extimité, cuya dificultad me ha permitido cierto lucimiento, llega con sordina para indicar tal tendencia expresada de manera ubicua en las redes sociales. Es evidente que se ha recorrido un largo trecho desde los inicios de la Talking Cure y del estreno de Casa de Muñecas.
La magnitud y la rapidez de los grandes cambios ocurridos alrededor del nuevo milenio y las exigencias de las patologías a las que he llamado limítrofes han impulsado importantes modificaciones en la práctica clínica. Los artículos sobre técnica de 1912 y 13, que presuponían un observador externo y a veces omnisciente, no se avienen a la horizontalidad y el talante participativo de la actualidad. Además, las propuestas conceptuales y técnicas del paradigma de la hipercomplejidad extienden los alcances de la sobredeterminación y ponen el énfasis en la ambigüedad, incertidumbre e indecidibilidad frente a los datos de los que se infieren los procesos psíquicos. Esto en cuanto a la teoría y a la técnica. En lo que atañe a nuestras realidades institucionales, hace ya un buen número de años, Robert Wallerstein propuso la noción de terreno común. De ese modo respondía a la pregunta con la que tituló su alocución presidencial en el Congreso de Montreal de 1987, ¿un psicoanálisis o muchos? La globalización ha potenciado la proliferación de teorías y de escuelas cuya coexistencia no es siempre pacífica. Nuestro actual presidente, Stefano Bolognini, comenta en su libro Secret Passages acerca de los puntos que existen en el eje que une los extremos polares intrapsíquico e interpsíquico, que son tan innumerables como los puntos de la paradoja de Zenón. Y si a eso le añadimos las diversas definiciones de la contratransferencia, Bateman y Holmes han consignado no menos de 7, por supuesto todas de analistas anglosajones, como debe ser, el asunto se complica. Pero si nos ceñimos a lo básico, coincidiremos en que la situación analítica facilita la expresión 1 de pulsiones con fuerte carga instintiva, es decir, innatas, atávicas y endógenas. Tomo la distinción establecida por Laplanche entre instinto y pulsión. Estas mucho más innatas, atávicas y endógenas, vinculadas a la temprana relación madre-infante y a las relaciones sexuales. 2. Pulsiones con modulaciones adquiridas y epigenéticas, como las vinculadas a la relación paterno-filial. Y 3. Afectos cercanos a la amistad. Recuerdo aquí el eros terapéutico de mi maestro Carlos Alberto Seguín, y ayer hemos tenido una brillante exposición sobre la amistad de transferencia como una de las vertientes en juego en la relación analítica, que no tiene nada que hacer con que yo me haga amigo de mi paciente. Lo que quiero hacer es tener una amistad que permita la transferencia. De repente, si lo encuentro en la esquina y pide una Coca-Cola helada, yo pido una Inca-Cola tibia para no coincidir en nada, pero ha habido una amistad transferencial. Entonces, y tercero, afectos cercanos a la amistad, repito. En fin, dicho de otro modo, los aspectos de la intimidad propia de los vínculos entre madre e infante, padre e hijo, amantes o amigos, son el telón de fondo del quehacer analítico. El encuadre, la técnica y la ética profesional señalan los límites de la intimidad analítica que no debe tornarse en maternaje, relación sexual, dominio autoritario o colusión complaciente. Pero es igualmente necesario trascender un enfoque meramente objetivo. La situación analítica es el encuentro de dos subjetividades. No sé si, como afirma Donald Stern, un analista relacional de tradición sullivaniana, los significados surgen en el setting catalizados y co-construidos en y por la relación vincular. Me parece que la idea del campo dinámico de Willy y Madeleine Baranger permiten ir más allá de la dialéctica
entre la transferencia del analizando y la contratransferencia del analista. En el proceso psicoanalítico es posible trascender el holding y el containment en la superposición de dos espacios de juego e incluso tener la posibilidad, muchas veces remota, de que analista y paciente compartan la experiencia emocional de at-oneness. También, no hay que olvidarlo, se va al analista para encontrarse con uno mismo. Para ello, los límites entre ambos participantes deben estar claramente marcados. En el setting se da el encuentro de dos soledades. No estoy hablando de la verdad de perogrullo de que la intimidad propiciada y arropada por el setting no significa la supresión de una distancia profesional y que en la relación psicoanalítica no se da una intimidad real y concreta entre ambos participantes, es decir, de la paradoja de la intimidad sin intimidad del análisis. Me refiero a aquellos procesos de cambio que se pueden dar sí y solo sí si el paciente sabe que está solo. Dos instancias en las que esté en juego la intimidad pueden servir para aposentarnos en lo concreto. Una brevísima referencia a un film y una viñeta clínica más breve aún. Decía al principio que en el lenguaje cotidiano la expresión relaciones íntimas alude a las relaciones sexuales. Stefano Bolognini propone que la comunicación propia de lo interpsíquico tiene que ser por la relación madre-niño, etcétera, etcétera, pero también con una cópula deseada y aceptada, con el íntimo acoplamiento entre las membranas mucosas. Si entiendo bien, esto tendría que ver con la ilusión de compartir sexualmente lo íntimo, respetando las fronteras de cada quien. En la película Intimacy, basada en textos de Hanif Kureishi, las sucesivas escenas de los encuentros sexuales, semanales, casuales y anónimos, revelan cada vez menos detalles físicos y más las emociones de Jay, el personaje masculino, quien se enamora e inicia un proceso de autodescubrimiento emocional que lo lleva a buscar una intimidad compartida que no termine, a pesar de que el goce, una experiencia íntima, lleva al repliegue narcisista. Y yendo al plano clínico, un paciente diagnosticado como esquizofrénico formaba parte de un grupo terapéutico que yo coordinaba. Una fría mañana londinense coincidimos en la entrada al hospital. Le sonreí inclinando la cabeza. Me sorprendió que me devolviera la sonrisa y que me saludara levantando el brazo. Al iniciar la sesión me dijo, mientras se agarraba el brazo con el que me había saludado, he perdido el brazo, no está. El encuentro, sí, nos da risa, pero a él le da terror. He perdido el brazo, no está. El encuentro fortuito fuera del encuadre y mi sonrisa boba lo habían llevado a hacer un gesto aparentemente espontáneo que reflejaba una intimidad fuera del consultorio que no podía quedar impune. Como apunta Leslie Farber, tal vez lo que consideramos miedo a la intimidad en el esquizofrénico podría ser mejor entendido como miedo a perder la intimidad. Bueno, este viejo analista, casi un analfabeto digital, va a terminar con un mensaje que se ajusta al número de caracteres que permite Twitter. No dejemos que lo esencial del análisis se nos escurra entre el miedo a la intimidad y el miedo a perderla. Gracias.